la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos al licenciado Pedro Pablo Duarte, él es ex gobernador del Guayas. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un cordial saludo. Debo decirle que no soy licenciado, pero de todas formas es un placer estar aquí junto a ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias por la aclaración. Entonces, coméntenos cuál es su título para poder llamarlo de esa forma. No, llámeme por mi nombre, Pedro Pablo. Soy ingeniero, pero no me gusta que me llamen por mi título, sino por mi nombre. Perfecto. El título no hace a la persona. Imagínense cuánta gente ha sido economista, ingeniero y han estado en un cargo público y no lo han hecho de la manera debida. Entonces, con mi nombre es suficiente. Totalmente gracias. De acuerdo. Aquí lo hacemos por un tema de respeto hacia nuestros entrevistados, sí, pero sin lugar a dudas lo puedo llamar por su nombre tranquilamente. Por favor, gracias. Nuevamente un decreto de excepción para afrontar la crisis carcelaria que vivimos en estos momentos en el país. Pero hace falta más que eso. Ya lo vivimos en los gobiernos anteriores y vimos que no han habido cambios, no hay diferencias, seguimos en los mismos problemas, en la misma crisis que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Qué hace falta para que haya un cambio, para que haya una reestructuración integral, para que se pueda de alguna manera proteger la vida de los internos, así como lo establece la Constitución de la República? ¿Qué hizo, por ejemplo, usted cuando fue gobernador? Bueno, primeramente quisiera expresar, María del Carmen, mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas. Independientemente de la condena, cuando uno entra a prisión, uno entra a cumplir una condena, pero no entra a una sentencia de muerte. Uh-huh. Entonces es lamentable la forma como se ha llevado a cabo este manejo de crisis. Nosotros, cuando yo fui gobernador de la provincia del Guayas, nosotros alertamos en su momento que esto iba a ocurrir. No solamente que lo alertamos, sino que lo prevenimos. Durante el año que yo fui gobernador de la provincia del Guayas, no se suscitó ningún evento de esta naturaleza en ninguna de las cárceles de la provincia de Guayas. ¿Cómo lo contuvimos? Con inteligencia de la policía. Cuando detectábamos que algo iba a ocurrir o había una alerta dentro de la prisión, nosotros interveníamos la prisión haciendo batidas, requisas en el interior de la prisión para poder bajar la intención o quitar la intención de ese atentado que ellos querían hacerlo. Es importante resaltar varias cosas sobre el tema de la cárcel, en este caso de la penitenciaría litoral. Primero, hay una sobrepoblación. Es una cárcel que tiene capacidad para 4.000 personas y aproximadamente hay de 9.000 a 10.000. Hay una sobrepoblación. Segundo, hay una gran cantidad de presos que no son de riesgo para la sociedad y que están, digamos, que pueden cumplir una prelibertad, mejor dicho. Ellos podrían salir siempre y cuando el Consejo de la Judicatura acelere los trámites para salir. Tercero, el Ejecutivo, el Presidente de la República puede indultar ciertos casos, no todo, y repito, que no se me malinterprete, solo los casos que no sean de amenazas para la sociedad. No es justo, María del Carmen y amigos, que personas que estén cumpliendo una condena menor, por ejemplo, por robo de celular, por robo a un comercio, tengan que cumplir condena en la misma celda con personas que han sido sentenciadas por narcotráfico, por asesinatos, por crímenes, por violación a menores, etcétera, etcétera. Entonces, primeramente, sí, se debe de poner mano dura dentro del recinto penitenciario, pero al mismo tiempo se debe de rehabilitar, se debe brindar la oportunidad para rehabilitar a la persona que está recluida de su libertad. Yo lo hice cuando estuve en la alcaldía de Guayaquil, cuando yo fui director de Acción Social y Educación de la alcaldía de Guayaquil, antes de ser gobernador, hicimos algunos programas sociales para trabajar en el ser humano, por ejemplo, el yoga. No quiero decir que con eso se soluciona el problema, pero está comprobado en cárceles de Estados Unidos, de los países nórdicos en Europa, que esto ayuda a bajar los niveles de violencia dentro de las cárceles. Entonces, vamos revisando cada uno de los puntos, porque si no nos vamos pasando, y sí me gustaría ir analizando punto por punto para poder conversarlo un poco. En el tema que usted señalaba hace un momento de que de alguna manera, pues, para evitar que hubiera esta gran cantidad de internos, pues obviamente haría falta que algunos pudieran recibir indultos. De hecho, eso ya fue anunciado por la ministra de Gobierno, quien dice que se está dando
dando, y por Bolívar Garzón, además, director del SNAI, que se daría el indulto a 2,000 personas. Ahora, las condiciones de estas 2,000 personas no las conocemos, no sabemos en base a qué se ha pensado en dar el indulto a 2,000 internos. Sin embargo, sí, lastimosamente es algo que preocupa al resto de la sociedad. Debería, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, de alguna manera debería informarse a la sociedad en base a qué se dan estos indultos, porque si no, claro, lo que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes pensamos es, claro, o sea, ellos salen de un problema en el hacinamiento de las cárceles, pero lo están trasladando al exterior, justamente a la sociedad, donde ya de por sí tenemos bastantes problemas de inseguridad. Completamente de acuerdo con usted, se debe de informar, además que se debe de aplicar toda la rigurosidad para analizar cada perfil, no sea que como usted bien lo subraya, vayan a meter a delincuentes otra vez. Que nos pase como con el 2x1 en nuestra sociedad. Que ya sucedió. Exactamente. Mire, otra de las soluciones, María del Carmen, es nosotros aquí en Guayaquil, en el Guayas, hay una cárcel que es La Roca. La Roca es una cárcel de máxima seguridad que está completamente vacía, que haciendo ciertos cambios técnicos se puede rehabilitar. Estos cambios no representan una gran cantidad de dinero, es mínimo, no llega ni a 1.500.000, tal vez hasta 2 millones máximos, que bien se puede financiar con la empresa privada que está situada aledaño a la cárcel. Es decir, ahí se deberían de poner a los cabecillas de las bandas que ya están identificados, que ya sabemos quiénes son, que sabemos cuáles bandas para hacer esa separación, controlando, para hacer la separación, porque no es justo que esté un PPL, una persona privada de libertad, por robar o por robar un celular que por matar a una persona, pues digamos. Entonces, tiene que haber esa diferenciación para que no ocurra lo que está pasando ahora, que cualquier persona se mezcla con todo el mundo y en lugar de rehabilitarse salen con un cierto grado de experiencia en cómo seguir delinquiendo. Terrible. Eso, en esa cárcel, en ese sitio donde usted me dice en La Roca, ¿cuántos internos podrían entrar ahí? Aproximadamente 100, que son coincide con el número de cabecillas de todas las bandas que sabemos que están operando aquí. Yo repito, esto yo lo anuncié en su momento, lo alertamos y nosotros sí pudimos prevenirlos y afortunadamente cuando yo estuve en la gobernación de la provincia de Guayas no ocurrió tal hecho. Ahora sí, el gobierno tiene que garantizar la vida a las personas que están dentro del recinto penitenciario y es fácil hacerlo solamente con voluntad. Con voluntad se puede tomar las decisiones que acabo de sugerir. Primero, lo que falta es voluntad, porque este asunto de la separación de los internos, como usted bien lo dice, es algo que ya lo hemos escuchado hace tiempo. Hace rato ya se ha dicho que se debe dividir a los internos de las cárceles, que no deberían estar mezclados, que no es justo para aquellos que, como usted bien dice, han cometido delitos menores y de repente se ven en medio de estas bandas que están luchando, que están confrontándose y que lastimosamente hasta llegan a perder su vida por estar en un sitio en el que no deberían estar. ¿Qué falta? Falta voluntad, entonces. Falta voluntad y falta sentido común. Mire, yo le voy a explicar. Primero, soluciones. Una, rehabilitar La Roca. ¿Cuánto le cuesta esto? 1 o 2 millones de dólares máximo, rehabilitarla y ponerla en óptimas condiciones para separar a los 100 cabecillas que están dentro de la penitenciaría y recluirlos y aislarlos para que no puedan contaminar al resto. Desde la cárcel se coordina todos los actos de sicariato, de robos que vivimos aquí en la ciudad de Guayaquil. Ya llevamos más de 460 muertes violentas en lo que va del año. 460 muertes violentas de lo que va del año. Y todos estos, gran parte o en gran medida, son ordenadas desde el interior de la casa. Yo le pregunto, ¿cómo se comunican la gente que está dentro con el exterior? No han habilitado los inhibidores de señales. El gobierno me puede decir, sí funciona, sí están habilitados. Mentira, porque hemos visto cómo circulan videos en redes sociales. En el interior de las cárceles tienen celulares, tienen tablets, tienen computadoras, tienen internet, tienen armas, tienen todo lo que no deberían de tener para poder cumplir una rehabilitación. Entonces, primeramente, pedirle a los guías penitenciarios que también que están ahí, primero ver si están en óptimas condiciones y si ellos están calificados para estar cumpliendo esa función. Segundo, ver la corrupción que hay en el interior y esa corrupción se da también por esos guías penitenciarios. Lamentablemente ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional está capacitada o tiene una preparación para gerenciar una cárcel. Las Fuerzas Armadas tienen su
su competencia y la policía tiene sus funciones, pero ninguno está capacitado para evitar que pase algo o para contener una posible masacre como la que ya vivimos, pero no están capacitados para administrar o gerenciar una prisión. Entonces se debe de gestionar o contratar a alguien que tenga la capacidad de administrar. Y ahí también se puede pedir, digamos, cooperación a otros países. Otra de las cosas que deben hacer, María del Carmen, hay muchos PPLs que están aquí y que son de otros países. Por ejemplo, colombianos. No quiero satanizar, no quiero decir que son todos, pero hay buena parte que son extranjeros y esa buena parte debería de gestionar que sean transportados a sus países de origen. También ya se habló sobre esto con anterioridad, exactamente, y no se lo ha hecho tampoco. Hay muchas cosas que ya es como repetitivo, ya se lo ha hablado y saben que tienen que hacerlo, pero no se lo hace finalmente. El presidente Lasso se ha reunido 2 veces con el presidente Duque de Colombia. Yo me pregunto, habría que hacer la pregunta, ¿se ha tomado a consideración estos temas en esas reuniones con el presidente de Colombia? Yo creo que es importante hacerlo para poder repatriar a la gente que está aquí y que debería estar en su país y que no ocupe espacio para evitar una sobrepoblación que tenemos en las cárceles. ¿Usted considera que se debería privatizar, me refiero a entregar la administración de las cárceles a empresas como sucede en otros países, ¿no? Así se da. ¿Sería tal vez más eficiente o no? No lo sé, porque al mismo tiempo esas empresas, eso se está discutiendo mucho en otros países como en Estados Unidos, esas empresas también cobran por cada PPL, cobran por cada persona presa en la libertad. Entonces no sea que esto ocasione que todo el mundo ingrese a las cárceles y que se cometa ciertos casos de corrupción con los jueces que ya vemos que tampoco son, digamos, muy santos, que digamos. Ahí tenemos una debilidad también, claro. Y esto podría ser peor que la enfermedad. Entonces habría que analizarlo bien. Yo creo que es el Estado el que debería de administrarlo, pero con determinación, con ganas, con compromiso, pero sobre todo con pantalones, María del Carmen. Hace falta esto definitivamente. Usted hace un momento hablaba de la capacitación de los guías penitenciarios, pero hay otro problema adicional también y es el número de guías penitenciarios. Recordemos que nosotros no cumplimos la recomendación de la OEA ni tampoco de la ONU en cuanto al número de guías penitenciarios que deberíamos tener en cada cárcel por el número de reos que hay. En realidad ni siquiera estamos por debajo del 30%, ni siquiera llegamos al 30%. Imagínese lo mal que estamos en el número de guías. Debería también tomarse en cuenta esto, también como lo dije hace un momento, es algo que se lo ha venido hablando hace mucho tiempo, pero que tampoco se hacen cambios y a la hora de la hora, ¿cómo es posible que un guía penitenciario que no cuenta con ni siquiera elementos para protegerse él mismo pueda hacer frente a este tipo de situaciones? No solamente eso, sino que son mal pagados los pocos que hay y eso también ocasiona que se susciten casos de corrupción. La semana pasada detuvieron una guía penitenciaria en una cárcel de mujeres con su cuerpo lleno de droga, que quería ingresar a la cárcel de mujeres. Es decir, también se debe de poner en observación todos los guías penitenciarios para evitar que pase lo que está pasando. ¿Se puede solucionar? Sí. ¿Se lo debe hacer? Pronto. ¿Se lo pudo haber evitado? También. Se pudo haber evitado todo eso si se hubiera tomado las alertas a consideración. En mi administración, cuando yo fui gobernador, pudimos detectar a tiempo y pudimos intervenir las cárceles horas antes cuando ellos iban a perpetrar un atentado como los que lamentablemente hemos visto y ojalá que no sigan aumentando el número de víctimas porque hasta hace pocas horas eran 116, ahora son 118 y se presume que pueden aumentar el número de personas fallecidas y la verdad es que es lamentable para una madre de familia, independientemente de la condena que estamos hablando que ellos tengan que pagar con la sociedad. Tienen padres, madres, tienen familiares y hay que solidarizarse con la familia sobre todo. Y justamente para terminar con esto, esta entrevista hablando del tema de los familiares, que eso es lo más triste al momento, porque como usted bien lo dice, hay padres, hay esposas, hay hermanos, hay hijos que están lamentando esta terrible tragedia que se ha dado en el amotinamiento en la cárcel de Guayaquil. 2 preguntas concretas. La una tiene que ver con cómo se
está manejando, lo dije al entrar con esta entrevista, cómo se está manejando por parte del gobierno el tema de la información que se entrega a los familiares. Hay mucha molestia por parte de quienes se acercan pues al Coliseo en el Parque Samanes y no obtienen la información necesaria. Hasta ayer también conversaba yo sobre eso, es decir, llegan y no pueden saber si sus familiares están vivos, están heridos, están muertos, no llegan a tener la información necesaria. Sabemos que al momento pues es muy complicada la identificación en ciertos cuerpos porque pues obviamente han habido mutilaciones, han habido cuerpos que han sido quemados y resulta difícil, pero queremos saber si usted está de acuerdo en cómo se está manejando este proceso con los familiares. Y por otra parte, sabemos que usted tiene una fundación, la Fundación Progresa, que justamente de alguna manera está tratando de ayudar a los familiares. Cuéntenos sobre estos dos puntos. No conozco cómo está manejando el tema el gobierno nacional en cuanto a la identificación de cadáveres. Entiendo que hay gran parte, que son pocos los que han sido identificados. No me atrevería a decir una cifra, pero que me parece que son muy pocos las personas que se han identificado. Y esto lo que me da a entender a mí es que el gobierno o la policía o los militares en este caso no tienen el control total de la cárcel todavía. Ojalá que eso cambie. Nosotros, desde la Fundación Progresa, es una fundación que yo estoy liderando desde hace un año, cuando ya salí de la gobernación de la provincia de Guayas, estamos ofreciendo a los familiares ataúdes para que ellos puedan enterrar dignamente a los fallecidos. Lo hemos puesto, es un comunicado que hemos hecho público. Hemos pedido que cumplan ciertos requisitos como la hoja de defunción, el certificado de defunción por parte de la Policía Nacional y una identificación de los familiares. Y es una ayuda que tiene la intención de aliviar un poco el dolor que están sufriendo todas las personas. Imagínense, hay un señor que tenía 4 hijos presos, de los cuales 3 fueron asesinados, ¿no? No somos nadie para juzgar el por qué están ahí. Seguramente tienen que cumplir una condena, pero tampoco, insisto, tienen que cumplir una condena, pero no era una sentencia de muerte. Y eso es lo que nos cuesta mucho digerir, porque el Estado es el que debe de garantizarle la vida a todas las personas que ingresan a cualquier centro penitenciario del país. Y es importante además sentir empatía por sus familiares. Obviamente el dolor es el mismo, estén o no estén en una prisión, pues obviamente están sufriendo en estos momentos y es una buena obra la que están realizando ustedes por medio de su fundación. Le quiero agradecer al ingeniero Pedro Pablo Duar, ahora sí lo dije correctamente. Dígame Pedro Pablo nomás. Muy amable, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista, un abrazo para todos. Gracias a usted, muy buenas noches.